Bueno, ahí está grabando ya. Está grabando. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces, vamos en realidad a continuar con el tema de flexión y vamos a ver, digamos, el último caso, digamos, que se puede analizar en forma bastante sencilla y didáctica, que es lo que se llama la flexión excéntrica. ¿Mm? Esto de la flexión excéntrica significa que están actuando como solicitaciones un esfuerzo normal, porque acá está entre paréntesis puesto, con N, con MX y MY. O sea, un esfuerzo normal y dos momentos flectores en diferentes planos. Uno en el plano MX y otro en el plano Y. O sea que un momento se enrosca alrededor del eje X y otro momento se enrosca alrededor del eje Y. Este MX, MY ya habíamos visto, la clase pasada, este caso, nada más que ahora se incorpora un esfuerzo normal. O sea que pasamos a tener combinación de dos esfuerzos de flexión y un esfuerzo normal. Esto por eso se llama flexión excéntrica. Ahora cuando lo veamos abajo, o sea, para ubicarlos, este dibujito que está acá, que es una barra que tiene aplicada una fuerza P, tiene una fuerza P que está en la dirección del eje Z y está actuando como esfuerzo normal de tracción. Como no está ubicada en el centro de gravedad, los ejes están ubicados en el centro de gravedad de esta figura acá, el X, el Y y el Z. Como esa fuerza P no está ubicada en el centro de gravedad, produce dos momentos flectores, uno alrededor del eje Y otro alrededor del eje X. Ahora lo vamos a ver bien abajo dibujado. Por eso se dice flexión excéntrica. ¿Por qué? Porque la carga que produce los esfuerzos no está en el centro de gravedad y tiene una excentricidad, o sea, está desplazada. La excentricidad pues la vamos a medir sobre el eje X y sobre el eje Y. Este tema de la flexión excéntrica, que ya les expliqué bien y tienen que darle claro el concepto cuando se produce, también se la puede denominar o se la puede llamar como compresión excéntrica, tracción excéntrica, flexocompresión, flexotracción, flexión excéntrica y en algunas bibliografías también se habla de flexión compuesta. ¿De dónde vienen esos nombres? Ahora vamos a introducirnos bien en el tema y después vamos a volver acá arriba para explicar estas denominaciones que todos tienen una lógica. Y estos nombres se usan cuando predomina, por ejemplo, la compresión ante la flexión, cuando predomina la tracción ante la flexión, cuando predomina la flexión ante la compresión o cuando predomina la flexión ante la tracción. O cuando no hay un predominio así marcado, se llama sencillamente flexión excéntrica, que engloba todos los casos. En algunos libros, o en alguna bibliografía, también se habla de flexión compuesta. ¿Por qué? Porque está compuesta de un esfuerzo normal y un momento flector. El tema de flexión compuesta puede ser mucho más amplio, porque puede involucrar también casos de flexión excéntrica más corte, que ahí ya se complica más. Volvemos a este ejemplo que estamos viendo acá, de esta barrita donde tengo una fuerza P que es perpendicular a la sección, y es excéntrica. Entonces, acá en este dibujo a continuación, estamos analizando ese mismo caso con mayor detenimiento. Fíjense que acá es la misma barrita de arriba, nada más que estamos dibujando la parte que estamos analizando. Los ejes los ubicamos en el espacio, en el centro de gravedad de la sección, que no necesariamente tiene que estar en el medio, depende de qué geometría tenga el área. En este caso, fíjense que está desplazada
hacia abajo del eje Y porque de un lado tiene mayor longitud que el otro. Por eso el centro de gravedad estaría ubicado ahí. Volviendo acá, tenemos el centro de gravedad y tenemos ubicados los ejes. Y acá está la fuerza P, que ahora está bien individualizada, en qué lugar está actuando la fuerza P, por la distancia que hay al eje Y, que la llamamos X0, y por la distancia que hay al eje X, que la llamamos Y0. Estos dos valores, X0 y Y0, son las coordenadas del punto donde está actuando la fuerza P y vendría a medirnos la excentricidad que tiene. Si la carga P estuviera ubicado sobre el centro de gravedad, X0 sería 0 y Y0 sería 0, y estaríamos ante un caso de tracción pura, si la fuerza P coincidiera con el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque no tengo excentricidad. Se ve claro eso ahí. Ahora, esta carga que está ubicada ahí, en este punto, con esa excentricidad, equivale a este dibujo que está acá abajo, que reemplazo la fuerza P en la posición que está por la misma fuerza P que la llevo al centro de gravedad y pongo en evidencia los momentos que produce la fuerza P por su excentricidad. Si yo multiplico P por X0, P por X0, fuerza por distancia, me va a dar un momento, que es este que está dibujado acá, que sería un MI. MI porque se enrosca alrededor del eje Y, que está puesto acá como una cupla, como una curvita. Entonces MI es igual a P por X0. Y mirándolo hacia el otro lado, con la otra excentricidad, si multiplico P por I0, P por I0 me da un momento que se enrosca alrededor del eje X y que llamo MX. O sea que esta situación de arriba, con la carga P excéntrica, es equivalente o puede ser reemplazada por la misma carga actuando en el centro de gravedad como una fuerza, en este caso, de tracción, y por la acción de dos momentos flectores, uno en el eje X y uno en el eje Y. Entonces acá está escrito MX es igual a P por I sub 0 y MI es igual a P por I sub 0 que surge de este dibujo. Y este es el área de la sección. Bueno, acá viene el primer concepto, el concepto de las tensiones que se producen. ¿Qué tensiones se producen en este caso? Podemos esto analizarlo en forma separada, analizando cada una de las solicitaciones. O sea, estoy ante una solicitación que es una fuerza normal de tracción, estoy ante un momento flector alrededor del eje X y ante un momento flector alrededor del eje Y. Si lo analizo en forma separada, ya vimos que cuando hay una fuerza de tracción se produce una tensión que es igual a la fuerza dividido el área, o sea, esto que está acá. Y si analizo solamente el MX, en forma individual voy a tener una tensión debido a una flexión simple alrededor del eje X que va a ser igual a MX por I sub X por Y. Y si analizo en forma individual el MI, voy a tener una flexión simple alrededor del eje Y que va a ser igual que esta, nada más que van a cambiar los índices. En vez de MX tengo MI, en vez de IX tengo Y, y en vez de la distancia Y tengo la distancia X. ¿Por qué? Porque es como si estuviera dando vuelta a la figura. O sea, este término es igual que este, nada más que visto desde otro punto de vista, o sea, girando la figura. Entonces acá aplico lo que se llama el principio de superposición de los efectos. Entonces la tensión que se va a originar va a ser igual a la suma de las tensiones que producen los tres esfuerzos estos tomados en forma individual. O sea, sumo P sobre A más MX sobre X por Y más M por I, MI por X sobre Y sobre Y. Entonces está la tensión que se produce en la sección debido a la superposición de las tres solicitaciones. Fíjense que esta es una expresión que tengo P es el valor de la fuerza, A es la sección, MX es el momento que se produce debido a la excentricidad I sub 0
porque mx es igual a p por i sub 0. Y sub x, ¿qué es? El momento de inercia de toda la sección respecto al eje x. E y es una variable que depende del punto donde esté analizándolo. O sea, es la coordenada y de acuerdo a este eje que está acá puesto en forma horizontal. O sea, esto es una variable. Más mi, que es igual a p por x sub 0, dividido i sub i, que es el momento de inercia con respecto al eje y, y la distancia x que la mido en la dirección del eje x. Entonces, en esta expresión tengo valores definidos, que es el área, la fuerza P y la excentricidad, que a su vez me definen los momentos, los momentos mx y mi me refiero, y después tengo los momentos de inercia, i sub x y i sub y, que dependen de qué? Dependen de la forma que tenga la figura. I sub x, por ejemplo, si es un rectángulo, es b por h cubo sobre 2. Y el i sub i va a ser al revés, h por b al cubo sobre 2, si fuera un cubo. O un cubo. Un rectángulo, quiero decir. Entonces, en definitiva, en esta expresión, ¿qué variables tengo? Tengo la distancia x y la distancia y. Entonces, poniéndole valores acá, por ejemplo, cuando x es 0 y 0, ¿dónde estoy? Estoy acá. Entonces, la tensión ahí es solamente P sobre A. Cuando me voy desplazando, por ejemplo, qué sé yo, en un punto por acá, acá voy a tener P sobre A más mx y sub x, la distancia y va a ser una distancia negativa, que sería la distancia que hay al eje y, esta. Y la distancia x, ¿qué va a ser? La distancia que hay al eje x, que sería esta, la que estoy señalando acá. Entonces, estos dos valores son las variables que hacen que vaya variando la tensión en cada uno de los puntos de la sección. Esto también lo puedo escribir, que es exactamente lo mismo, nada más que en vez de poner mx, pongo p por i sub 0, y en vez de poner mi, pongo p por x sub 0. Entonces me queda escrita la expresión de esta manera. Vamos a ver ahora qué pasa con la ecuación de la línea neutra o del eje neutro. Repasemos, o nuevamente, definamos qué era el eje neutro. El eje neutro es el lugar de la barra o de la columna, o de lo que se trate, donde las tensiones son nulas. Como hay variación de tensiones normales, estamos hablando de tensiones normales a la sección. Como las tensiones normales pueden ser positivas o negativas de acuerdo al lugar, al punto de la sección que esté analizando, hay lugares donde las tensiones se hacen cero. Entonces, para hallar la ecuación del eje neutro, la ecuación significa que me defina acá en el plano y en el espacio dónde está el eje neutro. Entonces, con el concepto de que cuando la tensión se hace cero, hallo el eje neutro, entonces igualo esta expresión de acá arriba, que la tenía escrita de esta manera, lo igualo a cero, o sea, digo que sigma es igual a cero. Esto es lo mismo que arriba, nada más que lo igualé a cero. Y de acá lo que hago es, como tengo la variable y la variable x, voy a despejar acá una ecuación que va a ser una ecuación y igual a f de x, o sea, una ecuación que va a ser función de la distancia, en función de la distancia x me va a dar el valor de y, que es esta que se encuentra acá. Y esta es la ecuación que va a representar el eje negro. ¿Cómo hice para pasar de acá arriba a acá abajo? Es solamente operaciones matemáticas. Acá, ¿qué hice? Pasé el término independiente y el que multiplica el término x, lo pasé hacia la izquierda, hacia la derecha, pasa negativo. Después acá, ¿qué hice? I sub x, que está dividiendo, pasa multiplicando a ambos miembros arriba, y p por i sub 0, que está acá multiplicando, pasa dividiendo ambos miembros abajo. Entonces esta expresión que estoy leyendo acá, la puedo asimilar, o la puedo interpretar como la ecuación de una recta, donde todos estos términos que acompañan
a la variable X la llamo A, y todos estos términos, que serían en este caso un término independiente, la llamo B. Entonces, ¿esto qué me da? Me da la ecuación de una recta, ¿sí?, que está desfasada a una distancia B y que tiene, en este caso, pendiente negativa, por eso tengo el signo negativo. Entonces, para este ejemplo que estamos viendo acá en esta ilustración, ¿sí?, si tengo la fuerza P, fíjense que acá yo estoy dibujando la sección vista de arriba. Que la carga P tenga un puntito así significa que la flecha está saliendo hacia arriba, o sea que tengo una fuerza que está traccionando la barra hacia arriba, ¿sí?, y por las excentricidades X y las excentricidades Y, tengo los momentos MX y MY. Entonces, como esta de acá arriba es la ecuación de la línea neutra o del eje neutro, y tiene un término independiente, la novedad que tengo ahora, con respecto a los otros casos de flexión que habíamos visto, es que ahora el eje neutro, no va a pasar por el centro de gravedad, va a estar desfasado. ¿Por qué? Porque aparece un término independiente. ¿Mm? Acá dice, la línea neutra no pasará por el centro de gravedad de la sección. Y la línea neutra estará en el cuadrante opuesto a donde se encuentra la carga P, o la fuerza P. Entonces, si la fuerza P está acá, la línea neutra tiene que estar en el cuadrante acá opuesto. Si este está en el primero, este sería el tercero en el cuarto cuadrante. Va a atravesar el cuarto cuadrante. ¿Mm? Si yo miro esto así en forma intuitiva, esta barra que acá estoy viendo la sección de la barra, el área, que es como una especie de trapecio, y la fuerza P está saliendo, fíjense que la fuerza está traccionando toda la parte que está rayada en forma vertical en azul, y está comprimiendo la zona de la sección que está rayada en rosado en forma horizontal. Y esto que está acá en verde es el eje neutro. ¿Cómo determino el eje neutro? Y lo determino con esta fórmula que está acá. Saco el A, que ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la excentricidad, tiene que ver con el momento de inercia respecto al eje X, tiene que ver con la otra excentricidad, tiene que ver con el otro momento de inercia respecto al eje Y, o sea, todo esto es un número, que va a ser el A, y el término independiente, que tiene que ver en este caso con el momento de inercia respecto al eje X, la excentricidad I sub 0 y el área. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver si acá abajo está puesto. No, ahora vamos a hablar de tensión máxima. O sea, antes de seguir al próximo concepto, lo que tengo que saber hasta ahora es que la línea neutra no pasa por el centro de gravedad y se encuentra en el cuadrante opuesto, en el caso de flexión, etc. Vamos a ver ahora dónde se producen las tensiones máximas. Bueno, las tensiones máximas se ubicarán en el punto más alejado del eje neutro y pueden ser de tracción o de compresión según el caso. O sea, ¿cómo hallo la tensión máxima? La hallo con la fórmula genérica esta que deducimos para la tensión, que es esta que está acá arriba, que la puedo escribir de esta manera o de esta otra. ¿Sí? Y esto va a tener un máximo, ¿cuándo? Cuando los valores de Y y de X sean numéricamente en valor absoluto máximos, pero a su vez yo voy acá a tener combinaciones de signos, porque la carga P puede ser de tracción, en ese caso acá va positiva, o puede ser de compresión, entonces acá va negativa, ¿sí? Y acá las distancias Y y X pueden tener su signo propio de acuerdo a la coordenada que esté tomando respecto al eje X y al eje Y. O sea que estas dos pueden ser positivas o negativas. Entonces, en definitiva, en esta fórmula, voy a tener una combinación de signos de más menos, que tengo que analizar en qué caso se suman, me refiero a que, por ejemplo, sumo todos los valores positivos, me va a dar el máximo positivo, o puedo sumar todos los valores negativos, con lo cual me va a dar el máximo negativo. O sea, en una palabra, tendré un máximo positivo y un máximo negativo, que me va a representar que la tensión máxima
de tracción positiva y la tensión máxima negativa. Y acá está puesto I sub 1 y X1 porque ese es el punto, o los puntos que voy a analizar que están ubicados más lejos del eje neutro. Bueno, entonces ese es el concepto de la tensión máxima. La tensión máxima, entonces, tengo que analizarlo bien. Ahora más abajo vamos a ver ejemplos para que les va a quedar más claro esto. Que depende de los puntos que estén más alejados del eje neutro, o sea, volviendo a esta figura, este es el eje neutro, por ejemplo, este punto de acá arriba, este puntito de acá, tendría, digamos, como la máxima coordenada Y y coordenada X, si se quiere, porque fíjense que combinación, acá en este punto de acá tengo una, o acá este de acá abajo, tengo el X más grande, pero tengo un Y negativo. Entonces, tengo que hallar la combinación, que en general es el punto más alejado, que sería este, donde ahí me va a aparecer la máxima tracción, tensión de tracción. Y en este caso, este es el eje neutro, el punto más alejado hacia el otro extremo, que sería este puntito de acá, acá voy a tener la tensión máxima de compresión. Les hago un avance del apunte para que vean lo que vamos a ver. Bueno, acá dice ahora, que aparezca flexión simple o oblicua dependerá si el esfuerzo axial está sobre uno de los ejes principales o no. Por ejemplo, yo acá tengo la fuerza P sobre uno de los ejes principales, el I. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una sola excentricidad que sería la excentricidad I sub 0. Y esta fuerza es una fuerza que está saliendo del plano, o sea, es de tracción, entonces es positiva. Entonces la tensión que se produce es igual a P sobre A más MX sobre sub X por I. Cuando la distancia es acá. Cuando esté acá abajo va a ser el I negativo. Esto es igual a trasladar la fuerza P al centro de gravedad y poner en evidencia el momento flector que se produce, que es un mx, porque se enrosca alrededor del eje X, que a su vez es igual a P por I sub 0. En este caso, la fuerza P de tracción está ubicada sobre un eje principal, el I, y por lo tanto solo genera un momento flector mx. Estamos entonces en flexión simple con tracción. O sea, acá hay una combinación de flexión simple con tracción. O sea, desaparece uno de los momentos. Acá, en esta ilustración, o en estos dibujitos que están acá, o en estos ejemplos, podemos ver o visualizar cómo va variando la posición del eje neutro en función de la ubicación de la fuerza axial. Me parece yendo muy rápido. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta, algo? Por ahora no, profe. ¿Eh? Ahora no, bueno, seguimos entonces. Entonces acá les hice dibujos de diferentes posiciones de la fuerza excéntrica P para ver cómo, qué posición va tomando el eje neutro y cómo veo o se pone en evidencia las zonas que tienen tracción, tienen tensión positiva o negativa. Veamos el primer ejemplo. Acá la fuerza P es una fuerza de tracción y está ubicada en primero, segundo, tercero, en el segundo cuadrante, si lo tomamos así, lo vamos leyendo en forma horaria, ¿no? O sea, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Estaría en el segundo cuadrante. Entonces esta fuerza P que está así es equivalente, acá dice de igual,
Poner la fuerza P en el centro de gravedad y poner en evidencia los momentos. P por X sub 0 me da un momento así, alrededor del eje Y. Entonces lo llamo el MI, que está acá, que es P por X sub 0. Y la otra excentricidad es X sub 0, multiplico P por X sub 0, me da un momento que se enrosca de esta manera, como está dibujado acá abajo, alrededor del eje Y. Entonces tengo MX igual a P por X sub 0. Entonces, bajo el concepto de que el eje neutro no pasa por el centro de gravedad y se encuentra en el cuadrante opuesto de donde está la fuerza aplicada, o sea que el eje neutro va a estar en una posición así como está dibujada acá. Está dibujada en forma arbitraria, o sea, la inclinación de esto puede ser mayor o menor en función de qué, de las excentricidades X0 e Y0. Si yo esto quisiera sacarlo exacto, ¿qué tengo que darle? Tengo que darle un valor a X0, tengo que darle un valor a Y0, ¿sí? Y irme a la ecuación esta, que era la ecuación del eje neutro, donde A es este término de acá arriba y B es este término de acá, este otro, involucran, fíjense, a las excentricidades, a los momentos de inercia y al área. Con todos esos factores yo puedo dibujar en forma exacta la posición de este eje neutro, que acá está dibujado, digamos, a ojímetro, por decirlo de alguna manera, puede estar más inclinado o menos inclinado, pero sí sé que pasa por el cuadrante opuesto donde está la fuerza P. Entonces esto, fíjense, la fuerza P, al estar ubicada así, el MI, ¿qué hace? El MI tracciona toda la parte izquierda, digamos, y comprime toda la parte derecha. ¿Y el MX qué hace? Tracciona toda esta parte, el primero y segundo cuadrante, y comprime el tercero y el cuarto, el MX. De la combinación de esos surge que toda esta parte que está hacia arriba del eje neutro va a estar traccionada y esta parte que está acá en rosadito va a estar comprimida. Entonces, ahí puedo visualizar cuáles son las tensiones que se producen. Fíjense que acá las tensiones máximas, ¿dónde se van a producir? En los puntos más alejados del eje neutro, o sea que va a ser el punto este de acá arriba, este punto de acá arriba, se ve el puntero, ¿no? Sí, profesor. Bueno, este puntito de acá arriba, que sería el más alejado, donde voy a tener la tensión máxima de tracción. Y este puntito de acá abajo, que está ubicado en el cuarto cuadrante, voy a tener la tensión máxima de compresión, en este ejemplo. Vamos al que sigue. Acá tengo la fuerza P de tracción nuevamente, ubicada ahora en el primero, el segundo y el tercer cuadrante. O sea que X0 e Y0 serían, digamos, excentricidades negativas. Entonces, con el concepto anterior, traslado la fuerza P al centro de gravedad, que sería esta, y esa fuerza de gravedad me produce una tensión normal en toda la sección, ¿no? De tracción. Pero, ¿qué tengo? Tengo P por I sub 0, P por I sub 0, P por I sub 0 me va a dar un momento que se va en P por X0, perdón. P por X0, que sería esto, P por X0, me va a dar una fuerza así que se va a enroscar alrededor del eje Y, por eso la llamo MI, y P por I0 me va a dar un momento así, que está dibujado acá, que se enrosca alrededor del eje X, por eso lo llamo MX. Entonces, esto va a hacer que toda esta parte que está, en este caso, debajo del eje neutro, va a estar traccionada y este pedacito de arriba va a estar comprimido. La tensión máxima de tracción se daría en este punto, que sería el más alejado, en este caso, del eje neutro, y el de compresión sería en este, que sería el punto más alejado del eje neutro. Si ahora P lo pongo en el primero, segundo, en el cuarto cuadrante, otra vez hago todo el mismo razonamiento, P la llevo al centro de gravedad, y hago P por I sub 0, P por I sub 0, ahí no salió el 0, P por I sub 0 me da el MX, alrededor del eje X, y P por I sub 0, a ver, esperen, P por X0, P por X, este es X0, P por X0 me da MI,
P por X0 es MX, se enrosca de la eje. P por I0 hace así y me da el MX. ¿Sí? Entonces acá este es I sub 0. Entonces esto, fíjense, el MX ¿qué hace? Comprime el primero y segundo cuadrante y tracciona el tercero y el cuarto. El MI ¿qué hace? Tracciona el primero y el cuarto cuadrante y comprime el segundo y el tercero. De la combinación de estos tres, de estas tres solicitaciones, da que el eje neutro está en el cuadrante opuesto a donde está la carga P y me define que toda esta parte de acá abajo está traccionada y toda esta parte de acá arriba está comprimida. Las tensiones máximas donde se producirían, acá en este punto, sería la máxima tensión de tracción y la máxima tensión de compresión sería la que está acá. Bueno, esto es una interpretación visual para que uno vea qué es lo que sucede. Esto que está acá abajo es, a ver, donde lo hice, son esos 4 dibujos en realidad, esas dos fotos que saqué. Acá está exactamente todo lo mismo, pero con la diferencia que la carga P, en vez de ser de tracción como era antes, ahora es de compresión. O sea que la fuerza P es una fuerza excéntrica, pero de compresión, y la excentricidad es X0 y 0. Entonces esto es equivalente a llevar nuevamente la carga P al centro de gravedad, que la carga P ahora que va a producir una tensión en toda la sección de compresión que va a ser igual a menos P sobre A. Y como lo desplacé para que lo que provoca las solicitaciones, en este caso sea idéntica a esto, tengo que poner en evidencia los momentos, de manera que P por X0 me va a dar un momento que se va a enroscar de esta manera alrededor del eje Y, que llamo MI, y P por X0 se va a enroscar alrededor del eje X, P por X0 me va a dar un momento en esta dirección. Entonces, mediante la superposición de los efectos, y siempre teniendo en cuenta que el eje neutro está en el cuadrante opuesto, donde está aplicada la carga P, el eje neutro va a pasar por acá, tal cual está dibujado. Entonces, toda esta zona va a estar comprimida, toda la zona que está rayadita en rosado, está comprimida ¿por qué? Por la carga P, que es de compresión, más el MI, más el MX, y esta parte de acá, el que toma el tercero y parte del segundo cuadrante va a estar traccionada. Las tensiones máximas se van a producir de compresión en este punto y de tracción en este punto. Este es el análisis igual que el anterior, nada más que ahora la carga P de compresión, en vez de estar en el primer cuadrante, está en el segundo. Entonces se producen P por X0, P por X0, que sería esto, P por X0 más, provoca un momento alrededor del eje Y. P por I0, P por I0 va a ser un momento de esta manera alrededor del eje X. El eje neutro, ¿dónde se encuentra? En el cuadrante opuesto, o sea, por acá, y toda esta parte que está en rosado va a estar comprimida y esto que está en negro va a estar traccionado. Las cargas máximas se van a producir. La de máxima compresión más o menos en este punto y la máxima tracción más o menos en este punto. Igual que el anterior, nada más que ahora la carga P, en vez de estar en el segundo, está en el tercer cuadrante. Entonces, siempre el mismo razonamiento. P la traslado al centro de gravedad, reemplazo el efecto de los momentos, de las excentricidades. P por X0 es un momento que hace esto, se enrosca de esta manera alrededor del eje Y, por eso está dibujado así. Y P por I0 se enrosca de esta manera alrededor del eje X, entonces me produce el MX, que está tal cual está dibujado acá. El eje neutro está en el cuadrante opuesto. ¿Está? Toda esta parte va a estar comprimida debido a la acción de la carga P y de los dos momentos MX y MI combinados. Y esta parte de acá arriba va a estar traccionada.
Los tensiones máximas de compresión serían este punto, la tensión máxima de tracción sería en este punto. Y la última posibilidad es que esta carga de compresión, la habíamos puesto primero en el primer cuadrante, segundo en el segundo cuadrante, tercero en el tercer cuadrante y ahora por último en el cuarto cuadrante. Al ponerlo en el cuarto cuadrante, el eje neutro va a estar ubicado en el cuadrante opuesto, o sea, sería este en el segundo, una cosa así. Los momentos que se producen sería M por I0 sería un momento dibujado de esta manera, P por X0 sería un momento dibujado de esta manera, que se enrosca de esta manera alrededor del eje Y. Entonces toda esta parte de acá va a estar comprimida y esto que está en negro traccionado, por la combinación de los esfuerzos. Bueno, esto es un ejercicio visual y de geometría, o no sé cómo llamarlo, de geometría espacial, que les recomiendo porque esto que estamos viendo acá es lo que sucede en la práctica en un caso como este. Entonces uno cuando lo analiza para después sumar o restar los signos que correspondan en esta fórmula acá, para hallar por ejemplo las tensiones máximas, tienen que tener bien claro en qué caso están. Si están en caso de tracción, de compresión, y en qué cuadrante está la fuerza P. Y estas son las situaciones que se plantean. Entonces yo les recomiendo que, para entender bien esto, ustedes hagan este dibujito que está acá, vayan poniendo la fuerza P de tracción o de compresión en un cuadrante y deduzcan dónde estaría el eje neutro, más o menos saben que están en el opuesto, lo pueden dibujar con la inclinación arbitraria, digamos, porque para hacerlo como corresponde tienen que ir a la fórmula, a la ecuación, y dibujen el MX y el MY como está dibujado acá, enroscado alrededor de los ejes y con una dirección. Si hacen esto, ustedes van a entender lo que sucede con las cargas estas excéntricas que producen flexiones según el eje X y según el eje Y. Acá esto está tomado de un libro, es lo mismo que hice yo arriba, nada más que está dibujado de otra manera. O sea, esto es una barra de forma arbitraria con una tracción así. O sea, tengo una carga P que tiene una excentricidad, acá la llamaron A y B. Entonces, fíjense, P por A me da un momento que se enrosca alrededor del eje Y, que acá lo llaman MI. P por B me da un momento en esta dirección que se enrosca alrededor del eje Z, en este caso, entonces lo llamaron MZ, que es lo que está acá. Y acá atrás, esta fuerza, que es simétrica con respecto a esta, produce lo mismo excentricidad, nada más que los momentos tienen otra dirección acá, porque van para el otro lado. Tal cual están dibujados acá. Sería el MZ así, y este sería el MI. Esto es ilustrativo para que vean cómo los ponen en algún otro libro, que es lo mismo, que les dice yo exactamente lo mismo que está arriba. Bueno, y ya con esto tenemos lo básico de lo que se llama flexión excéntrica. Entonces ahora vamos a volver acá a esta que les había dicho que después vamos a aclarar bien, esta manera de nombrar a los casos. Volvemos al concepto básico. Flexión excéntrica que aparece, fuerza normal debido a la fuerza P y momentos flectores, MX y MY. Si uno de la fuerza N está ubicada sobre uno de los ejes principales, el X o el Y, por ejemplo, uno de estos dos términos puede desaparecer, pero sigue siendo flexión excéntrica, nada más que con un solo momento, o un MX o un MY, que sería
que sería esto que está acá. Si P está sobre un eje principal, en este caso sobre el eje Y, la excentricidad tiene una sola componente que es Y sub 0, entonces me aparece solamente un MX. Entonces la fórmula me queda nada más que con dos términos. El otro, el del MI, no lo elimino porque no tengo un MI, porque no tengo una excentricidad X que me provoca un MI. ¿Mm? Sigue siendo un caso de flexión excéntrica. O sea, lo que les estoy aclarando, que en la flexión excéntrica puedo tener estos tres términos, puedo tener el primero con uno solo de los dos, de un MX o un MY. Bueno, vamos a este tema de la manera de nombrarlo. Por ejemplo, yo puedo hablar de compresión excéntrica. Compresión excéntrica. ¿Qué estoy hablando? De que tengo una fuerza que comprime y como tengo excentricidad, tengo MX y MY. ¿Y qué sería? Sería un caso como estos. Esto es compresión excéntrica. P y tengo excentricidad. P, cualquiera de estos, nada más que acá la diferencia entre uno y el otro, que la fuerza P está ubicada en diferentes cuadrantes. Ahora, si esta fuerza P es de un gran valor, o sea, una gran magnitud, y la excentricidad es muy poca, por ahí, en la ecuación, en esta ecuación, la más genérica, que sería esta, escrita así o así, si la fuerza P es muy importante, por ahí este término, y es de compresión, este término es mucho más importante que estos dos. Entonces hablo de compresión excéntrica. Ahora, si la fuerza P no es tan importante y las excentricidades son grandes, o sea, X0 y Y0 son grandes, al multiplicarla por la fuerza P me va a aparecer momentos grandes. Entonces, en ese caso, puedo hablar de flexocompresión. ¿Por qué? Porque los términos de esta flexión predominarían respecto a la compresión. Entonces, por ahí, estos nombres que están acá arriba, compresión excéntrica. Flexocompresión vendría a ser lo mismo que esto, nada más que acá la flexión predominaría con respecto a la compresión. Vamos al caso de tracción excéntrica. Tracción excéntrica, ¿cuál sería? Esto. Eso. O estos casos, bueno, eso es lo mismo. O eso es lo mismo. Vamos a este caso genérico que estábamos acá. Acá. Estos dibujos que estamos acá, tengo la fuerza P que es de tracción. Entonces estoy hablando de tracción excéntrica. Si la fuerza P es más importante que los momentos que se originan, puedo hablar de tracción excéntrica. Ahora, si las flexiones que se originan porque las excentricidades son grandes, esta X y esta X0 y 0, puedo hablar de flexotracción. Volvamos arriba. Entonces puedo hablar de flexotracción. Puedo hablar de compresión excéntrica o de flexocompresión. Puedo hablar de tracción excéntrica o de flexotracción. O puedo hablar en general de flexión excéntrica. Con lo cual no estoy metiéndome en ninguna de estas definiciones. Estoy hablando de lo mismo, pero de forma genérica. Y en algún otro libro a esto le llama flexión compuesta. ¿Por qué? Porque está compuesta por tres términos. 1, 2, 3, por ejemplo. Pero también, si estamos en el caso de una viga, por ejemplo, que tiene esfuerzos normales, tiene momentos flectores en dos planos y a su vez esfuerzos de corte, acá se me agrega el tema de las tensiones tangenciales por colinión, entonces puedo hablar también de flexión compuesta. Flexión compuesta. Entonces esto de flexión compuesta es un término muy genérico, porque ¿qué es compuesto por qué? Y yo puedo interpretar que es compuesto por tracción y flexión, que es compuesto por tracción, flexión y corte, si quiero. Entonces, por ahí estos términos
hay que tomarlos con pinza porque uno puede interpretar de una manera o de otra, según la bibliografía o según el autor. El tema es que hay que tener claro cuáles son los esfuerzos que están actuando y cuáles son las tensiones que se producen. Entonces, en flexión excéntrica se produce solamente tensión normal, que puede tener 2 o 3 términos. Este seguro, el primer término puede ser de tracción o compresión, si la excentricidad si está sobre uno de los ejes, uno de estos puede desaparecer. Bueno, eso es todo lo que tienen que saber de flexión excéntrica. Nos queda un último concepto que surge de todo esto, que es lo que se llama núcleo central. Que es esto que está acá, que son 4 hojitas. ¿Qué es esto de núcleo central? Yo les puedo preguntar en un examen de teoría, ¿qué es el núcleo central? No, explíqueme qué es el núcleo central. O a qué llamamos núcleo central. Vamos a leer acá la definición primero y después vamos a interpretar. El núcleo central es el lugar geométrico de la sección, o sea, lugar geométrico de la sección. Esta es una sección que en este caso es rectangular. Imagínense que esto es una columna, que la fuerza P puede ser de tracción o de compresión y es excéntrico. El núcleo central es un lugar geométrico, que en este caso es esto que está rayado acá en rojo, o sea, es un lugar geométrico de la sección. Si todo está en la sección, este es un lugar geométrico, por eso llamamos un lugar geométrico. El núcleo central es un lugar geométrico de la sección, o de una sección, que tiene la característica que si una carga axil sería normal, ya sea de tracción o compresión, actúa dentro de una determinada zona de la sección, o sea, de esa determinada, dentro de ese lugar geométrico, esta estará sometida a un estado tensional de compresión o de tracción solamente. Solamente la tensión va a ser de tracción o de compresión. Para el caso de P de compresión sería tensión de compresión y para el caso de P de tracción sería tracción solamente. Y cuando la carga está ubicada en el eje neutro a lo sumo está en el borde de la sección o fuera de la sección. O sea, que si la fuerza P excéntrica actúa sobre el núcleo central, toda la pieza estará comprimida o estará traccionada para el caso P de compresión y para el caso P de tracción respectivamente. De acuerdo a la forma de la sección, será la forma del núcleo central. A ver, vamos a tratar de entender esto. Vamos a ir de vuelta a uno de los ejemplos de acá arriba primero. Vamos a ver este caso, por ejemplo. Yo tengo la fuerza P de compresión ubicada en el primer cuadrante con esta excentricidad. Y en este caso el eje neutro está acá. Si yo esta fuerza P la voy corriendo, digamos, hacia el centro de gravedad de esta manera, me voy desplazando así, este eje neutro se va a ir desplazando hacia afuera. Y va a llegar un momento que el eje neutro va a estar en el vértice este del cuarto cuadrante, del tercer cuadrante. Al estar el eje neutro acá, quiere decir que toda la pieza va a estar pintada de rosa, del rosa horizontal, o sea que va a estar comprimida. Si la fuerza P yo la voy acercando al centro de gravedad, el eje neutro se me va corriendo para acá, entonces va a llegar un momento cuando llega a este punto que toda la pieza va a estar comprimida. Si yo esta fuerza P que está acá la voy corriendo hacia la derecha y hacia arriba, en este caso, el eje neutro se me va a ir corriendo para este lado, entonces va a aparecer una parte de la sección que va a tener mayor va a haber una superficie de la sección que va a tener mayor cantidad de tracción, porque el eje neutro se va corriendo. O sea, la tracción va a estar actuando en una mayor superficie, porque se va a ir corriendo para acá, si yo la fuerza la corro para acá. Si la fuerza P está acá en el segundo cuadrante, el eje neutro está acá. Si yo esta fuerza P la voy acercando hacia el centro de gravedad, el eje neutro se me va a ir alejando y yo voy a llegar a un momento que va a estar en este punto acá. Entonces ahí va a estar toda la pieza comprimida. En este otro ejemplo, el eje neutro está ahí. Si yo P la voy corriendo hacia el centro de gravedad, esto se va a ir alejando y va a llegar a un momento que va a estar en este punto. Entonces toda la pieza va a estar comprimida.
acá, P está ahí, el eje neutro está acá. Si yo P la voy acercando hacia el centro de gravedad, el eje neutro se va a ir corriendo hasta que llega a este puntito, entonces toda la pieza va a estar comprimida. Entonces va a haber un lugar geométrico dentro de esta sección, de manera tal que si la fuerza P está ahí adentro, toda la pieza va a estar comprimida. El mismo razonamiento puedo hacer para el caso de compresión, que sería este. De tracción, perdón. De tracción, que sería este. Esto es lo mismo que abajo, nada más que la fuerza P en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba. Entonces tracción. Entonces fíjense, acá está ubicada acá, el eje neutro está acá. Si yo la fuerza P la voy corriendo hacia acá, el eje neutro se va a ir alejando hasta que llegue un momento que va a llegar a este punto. Cuando llega a este punto, ¿qué me va a decir? Que toda la sección va a estar traccionada. Bueno, ese es el concepto o lo que pasa de acuerdo a la excentricidad donde está ubicada la fuerza P. Esto es un rectángulo. Si tengo acá una fuerza P, a ver, vamos a suponer acá en este dibujo está genérico, o sea que esto se puede aplicar para el caso de compresión o de tracción. Vamos a imaginarnos que tengo una fuerza P de compresión. Si la fuerza P está ubicada acá en el centro de gravedad, ¿qué va a suceder? Va a estar toda la pieza comprimida, y la fuerza de compresión. Si yo me voy alejando, vamos a ver acá, me voy alejando hacia abajo, me voy alejando hacia abajo, el eje neutro se va a ir desplazando hacia arriba y va a llegar a un momento cuando yo esté en el punto este 1, acá, el punto este 1 acá, donde el eje neutro va a estar acá arriba, tangente. Si sigo bajando, el eje neutro va a bajar acá y me va a producir que una parte, en vez de estar todo comprimida, me va a aparecer tracción. ¿Por qué? Porque va a aparecer un momento así. Imaginemos que yo la fuerza P la estoy aplicando sobre el eje Y. La estoy aplicando sobre el eje Y. Si estoy acá, estoy todo comprimido. Si me empiezo a correr para acá, el eje neutro se va a ir moviendo para acá, de manera tal que cuando yo llegue a un punto acá abajo, el eje neutro va a ser tangente ahí. Entonces en este punto va a seguir toda la pieza comprimida. Si yo bajo un poquito más, el eje neutro ahora en vez de estar acá en 1 va a bajar más abajo, entonces me va a aparecer tracción. Entonces ahí estoy fuera del límite que me fija esta figurita que está rayada acá. Ese mismo razonamiento lo puedo hacer, por ejemplo, si estoy en el caso 2. Vamos de vuelta a la fuerza P que está comprimiendo toda la figura. Si yo me voy desplazando hacia la derecha, el eje neutro se va a ir moviendo hacia la figura. Va a llegar a un lugar que estoy en el punto 2, donde va a ser, acá como está dibujado, tangente a esta sección. Si yo me sigo moviendo, el eje neutro va a entrar dentro de la figura, entonces va a empezar a aparecer acá tracción. Y yo lo que quiero es que esté todo comprimido, porque estoy aplicando una fuerza de compresión. Vamos al caso de que esté el 3. ¿Qué hago? Me desplazo con la fuerza de compresión hacia arriba. A medida que me voy desplazando, el eje neutro se va a ir acercando. Hasta que llegue un punto acá al 3, donde el eje neutro va a estar tangente acá. Si siguiera subiendo, el eje neutro va a entrar acá, entonces la parte de acá abajo va a estar comprimida y de arriba traccionada. Lo mismo puedo hacer para el caso de que esté ubicado alrededor del eje X. O sea, me desplazo con el eje X hacia la izquierda, entonces el eje neutro se va a ir acercando acá, de manera que cuando esté en el punto 4, el eje neutro va a coincidir con esta posición 4.
Esto es un lugar geométrico de manera tal que si la carga P cae acá dentro de este núcleo, por eso se llama núcleo, toda la sección va a estar comprimida. El mismo análisis puedo hacer para la misma figura, pero en vez de decir que la carga es de compresión es de tracción, entonces va hacia arriba. Entonces, si estoy acá adentro, toda la sección va a estar traccionada. Se aplica para un caso, para el otro. Si la fuerza P, por ejemplo, se desplaza alrededor de esta línea acá, de 2 a 1, así, como está indicada en esta flecha, el eje neutro acá va a ir rotando, girando alrededor de este punto como está indicado acá. ¿Sí? Se va a ir moviendo así el eje neutro, si yo me desplazo de esta manera. Porque el eje neutro se va a ir moviendo, va a estar acá, en la distancia esta es la misma, entonces esta es la misma, nada más que como moviendo así, esto va a ir girando. De manera que si estoy acá y al llegar acá abajo, este giró de manera tal que quedó en la posición 1. Si fuera al revés, del 1 al 2 me voy moviendo así hasta que llego hasta la posición 2, entonces el eje va a quedar así. Entonces, para el caso de un rectángulo, el eje neutro es un rombo que tiene esta distancia, que si esto es B y esto es H, esto es B sobre 6, esto es B sobre 6 acá, y esto es H sobre 6 y H sobre 6. De esa manera que he definido el lugar geométrico del eje neutro. En el caso de una sección circular, por ahí es más fácil darse cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, vamos de vuelta al caso de compresión. Yo tengo la fuerza aplicada acá, en el medio. Entonces, toda esta sección va a estar comprimida. Si me voy, por ejemplo, alejando, me voy alejando y llega un momento que llego hasta a este punto 1, el eje neutro que estaba afuera de la figura se va a ir acercando hasta que va a ser tangente acá. Entonces, cuando estoy en este punto, es tangente acá. Si me alejo para este lado, el eje neutro está en el cuadrante opuesto que estaría por acá, que va a estar afuera de la figura, pero a medida que me voy alejando del centro de gravedad, el eje neutro se va acercando hasta que va a llegar un momento que va a ser tangente. Entonces, en todos los puntos de este redondel, a medida, si yo me desplazo con la excentricidad, con la fuerza hacia el límite de este núcleo central, que es un círculo, cuando estoy en el borde, el eje neutro es tangente a la sección. O sea, cuando estoy en 1, está acá tangente acá. Si estoy en 2, tangente acá. Si estuviera, qué sé yo, en un punto acá, la tangente, el eje neutro va a estar así. Entonces, ¿quiere decir esto que si estamos hablando de una fuerza de compresión y la fuerza está dentro de esta zona roja, toda la sección va a estar comprimida. Si la fuerza fuera de tracción y estoy dentro de la zona roja, toda la sección va a estar traccionada. ¿Y cómo se define esto? R igual a R sobre 4. Esto de que R igual a R sobre 4, o en este caso del rectángulo es igual a B sobre 6 y H sobre 6, es una cosa que se saca de una tabla o se puede deducir con la fórmula de la ecuación del eje neutro, que es esta que está acá arriba. Con esta. Pero no tienen que memorizarse eso ni nada por el estilo. Lo que tienen que saber es el concepto. En el caso de un círculo, es un círculo en el interior, y en el caso de un rectángulo es un rombo. ¿Esto para qué sirve? Yo acá les pongo siempre la foto de una chimenea, como se hacían antes, esto ya acá ya no se hace. Antes se hacían las chimeneas, por ejemplo, de ladrillo. Esto es una chimenea de ladrillo. Esto es un lugar de Buenos Aires, hay 2 chimeneas acá. Y no se armaban, no tenían el hormigón armado en general, o sea, no tenía hierro. Ustedes saben que el ladrillo, la mampostería, es un material frágil que aguanta poco el esfuerzo de tracción, pero aguanta mucho el de compresión. Por eso, igual que el hormigón que aguanta poco la tracción,
se le agrega hierro para que aguante más tracción. La compresión soporta mucho. Cuando digo aguanta, quiere decir que soporta grandes tensiones. Entonces estas chimeneas se hacían antes así. Entonces, ¿qué tenía que pasar acá? Esto tenía que ser una cierta altura y tenía que tener un cierto diámetro acá abajo en el fuste, que acá fíjense que se está reforzado, de manera tal, esta vendría a ser la chimenea. ¿Qué esfuerzos están actuando en el caso de la chimenea? Estaría actuando el peso propio de toda la chimenea esta, que lo puedo ubicar, lo puedo ejemplificar o reducir, digamos, a una fuerza P ubicada acá en el centro de gravedad de esta chimenea. Y después, el otro esfuerzo importante que se produce en una chimenea es el esfuerzo provocado por el viento. El viento puede tener cualquier dirección y depende de la velocidad que tenga y va a impactar sobre el área expuesta al viento, en este caso es un semicírculo, y esa fuerza va a depender de la altura. Cuando más alto estoy con respecto a tierra, la acción del viento es más importante porque hay menos rozamiento. Entonces fíjense que acá lo hago equivalente esto a esta carga que le puse acá Q, que en realidad podría ser una carga del viento, que fíjense que abajo más chica y va aumentando hacia arriba y tiene una ecuación arbitraria, no es una recta ni nada, es va variando de acuerdo a la ráfaga del viento, digamos, todo esto está todo lo que es viento está todo normalizado para su cálculo en el reglamento argentino del CIRSO, donde es un librito donde hay un montón de variables que tienen que ver con el viento. Tienen que ver dónde está ubicado en el país, tiene que ver con la estadística de los vientos, tiene que ver con la forma que tenga la superficie de impacto. En el caso de una chimenea es bastante aerodinámica porque es circular. Si fuera rectangular, las superficies son más importantes. Y después, aparte, la carga esta que azota de un lado, que se llama sotavento, del otro lado puedo tener succión, que sería barlovento. Bueno, pero acá está simplificado. O sea, tengo una carga distribuida, esta Q chica, que equivale a esta Q grande, que estaría ubicado en el centro de gravedad de este diagrama, que sería Q chica por la altura. Sería esta carga Q y tengo la carga P. Entonces, esto es como una carga excéntrica. ¿Por qué? Porque tengo un P sobre A más el momento que me produce esta Q. Q por D me da un momento. Entonces esto es M, Q por D. Entonces tengo una tensión que va a ser P sobre A más M sobre I sub 0, que va a ser el momento de inercia de esto, por una distancia, que yo tengo que acá determinarla. Depende en qué lugar esté actuando. Entonces, el tema es construir esta chimenea de manera que estos dos esfuerzos, M y P, que sería lo que es equivalente a una carga excéntrica, no está dibujado más en grande, bueno, no. O sea, vamos acá al círculo este, acá. La carga P, que en este caso de compresión, tiene que caer de manera tal que no me sobrepase el círculo este, porque si me sobrepasa el círculo este, en vez de estar toda la sección comprimida de este lado, me va a empezar a aparecer tracción. Y dijimos que en este caso de la chimenea, que está hecha de ladrillos, no soporta o soporta muy poca el esfuerzo de tracción. Entonces tengo que diseñarla de manera tal que la combinación de esfuerzos debido a la carga P esta y a la carga distribuida de esta Q produzcan que sea equivalente a una carga excéntrica que no tiene que estar fuera del circulito rojo ese, de manera que toda la chimenea esté trabajando a compresión. Porque si me empieza a trabajar a tracción, acá se me puede fisurar y se me puede caer. Eso es una aplicación del núcleo central. Que les pongo las fotos y los dibujos para que relacionen el núcleo central con la chimenea. ¿Y para qué mencionamos la chimenea? Ahí porque la chimenea de ladrillo, estas chimeneas son de ladrillo, a ver, se hacen metálicas de otro material. Pero esta es de ladrillo, como está dibujada acá,
Aguanta poco la tracción. Entonces, ¿qué pasa? La carga excéntrica tiene que estar trabajando dentro del núcleo central para que toda la sección esté comprimida y no aparezca tracción. Ese es el concepto de núcleo central. El concepto de núcleo central es que lo puedo definir como ¿qué? Como un lugar geométrico, como dice acá, de manera tal que si la fuerza excéntrica cae dentro de ese lugar geométrico, toda la sección está comprimida o toda la sección traccionada. Depende si la fuerza es de compresión o si la fuerza es de tracción. Bueno, con esto terminamos la explicación de esto de flexión excéntrica. Preguntas o apreciaciones o críticas que quieran hacer a la clase, los escucho. Yo no, profe, por ahora. Bueno, les vuelvo a recomendar, para entender bien esto, que hagan un dibujito ustedes. Esto así como están acá, estos de acá arriba, y deduzcan qué pasa acá abajo. Por cómo actúan los momentos, y dónde hay compresión, y dónde hay tracción, y dónde está el eje neutro, para que entiendan bien cómo funciona esto. Háganlo, sigamos sin mirar esto, y después se fijan acá cómo es, a ver si lo que están haciendo está bien. La carga P la pueden hacer así de compresión, de tracción, o los mismos ejemplos pueden hacer como está acá con las cargas de compresión. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Me estaba acostumbrando a apurarme por si se cortaba, pero bueno, ahora que tengo la tecnología de mi lado, me tengo que calmar un poco en la velocidad porque les alcanzo a dar bien la clase. Bueno, den el presente y vamos a dejar por finalizar la clase de hoy. Si no hay ninguna pregunta, o si me quieren preguntar algo de lo anterior, de lo que sea, pregunten lo que ustedes quieran.